Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Puro Cuento, un streaming de pura letra en el que hablamos, pensamos y discutimos a partir de la literatura y hasta donde nos lleven las palabras. Novelas, cuentos, poemas, también algo de cine, algo de música, pero sobre todo literatura. Somos principalmente lectores y de eso se trata Puro Cuento, de compartir lecturas. Mauro Gentinetti, Franco Rosso, mi nombre es Santiago Lacia. ¿Cómo Franco, estamos? Santiago, ¿Cómo va? ¿cómo van? Bien, bien, acá estamos. Bueno, me alegro. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a realizar una entrevista, Así es. la tercera, ¿no?, La tercera entrevista. de nuestro ciclo. Tenemos una escritora amiga y además muy importante de la literatura argentina, autora de novelas como Ladrilleros, El viento que arrasa, No es un río, autora de crónicas también como El mono en el remolino, Chicas muertas, volúmenes de cuentos como El desapego es una forma de querernos. Se trata ni más ni menos que de Selva Almada, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Selva? Hola, ¿cómo están? Hola Selva, ¿Cómo ¿cómo andás? estás? Bien, todo bien. Bueno, Bueno, genial. Bueno, muchas gracias por este tiempo, este rato. Vamos a conversar un poquito sobre, bueno, escritura, literatura, maestros, influencias y demás. ¿Sí? Selva, vos sabés que nosotros te saludamos acá desde Rafaela, que es una ciudad a la que conocés y de la cual tenés muchas amistades, ¿no es cierto? Sí, he ido algunas veces, hace tiempo que no voy, pero sí, conozco la ciudad, tengo amigas allá, amigos De una de también. estas visitas que mencionás, hemos visto publicada una crónica de hace un tiempo ya, publicada en la página web del diario Perfil, donde narrás tu visita a uno de los lugares típicos de Rafaela, de nuestra ciudad. ¿Cuál puede haber sido? ¿El castillo de Foti? no ¿El sé. autódromo? ¿El autódromo? No creo. No, Selva tuvo la oportunidad de conocer el santuario de San Expedito. Ajá. ¿Lo conocen? Sí. Creo que no. Estoy en lo lo correcto, Selva, ¿no es cierto? Sí, aparte, ¿sabes qué? Esa fue la primera crónica que escribí en Perfil. Mirá. O sea, la primera columna, Ajá. que ya voy, no sé, van como 8 años de columnas, y la primera fue esa, la visita al santuario de San Expedito. Es un lugar particular porque ¿Qué dato? nosotros consideramos que es un centro energético, nosotros digo, los rafaelinos, Sí. o mucha gente de Rafaela, tiene ahí un árbol particular, un árbol que ha abrazado un arado, un viejo arado. Bueno, lo tomo como disparador, Selva, porque esto de las creencias populares, me parece que lo podemos rastrear a lo largo de tus obras. Pienso, por ejemplo, en los curanderos, que están presentes en más de una de tus novelas. No sé, ¿es un tema que particularmente te convoca o no? Sí, bueno, con el curanderismo pues, tengo una relación en la infancia, sobre todo, porque en mi pueblo había un curandero al que íbamos siempre, le decíamos el viejo, era, y nos llevaban, o sea, me llevaban de chica, mi madre, mi abuela, porque, bueno, el viejo curaba parásitos, curaba empachos y esas cosas que solíamos tener los niños. Y me quedó esa fascinación. No es que consulte curanderos, pero me gusta mucho la figura del curandero, de la curandera. Y me gustan mucho también los santos paganos. Entonces, cuando fui a Rafaela aquella vez, Luis Acosta, que es, bueno, un viejo amigo, que es artista visual, que vive hace muchísimos años en Rafaela, me llevó ahí a conocer este santuario y esto que decías, como este árbol tan particular que se comió un arado, ¿no? Sí. Selva, aprovecho que estamos hablando sobre tu escritura, digamos, de no ficción o en modo crónica. Me gustaría preguntarte de manera general, ¿qué diferencias y qué correspondencias hay en cuanto a tu preparación, a tu mirada, al enfoque, a la escritura, a la hora de escribir crónica con respecto a la hora de escribir ficción? ¿Qué se mantiene igual y qué es distinto? La verdad es que, o sea, en el proceso de escritura, para mí funciona igual que cuando escribo ficción. Quizá lo que cambia, lo que sí es
distinto es, bueno, ese periodo de investigación, de trabajo de campo, que a veces lo hago para las novelas también, qué sé yo, ahora para Una casa sola, por ejemplo, que metí algunas cosas de la historia de Entre Ríos, entonces me fui a leer y demás, a buscar crónicas de la época, pero en general después, a la hora de escribir, escribo las crónicas, la no ficción, con los mismos recursos que uso para la ficción. Y específicamente te quería preguntar sobre el libro El mono en el remolino, ¿no? Que son unas notas sobre el rodaje de la película Sama, dirigida por Lucrecia Martel. Bueno, a mí es un libro, además de que casi todos tus textos me gustaron muchísimo, pero ese especialmente lo recuerdo con gran cariño y como una revelación, porque me pareció todo un gesto, no solamente literario, sino también político, esa especie como de deslizamiento hacia los márgenes que haces a la hora de elegir qué contar de ese evento, digamos, que es un evento muy grosso en la vida artística argentina, poder decir esto de, bueno, estoy mirando cómo dirige, cómo narra cinematográficamente la mejor directora de cine de los últimos años en nuestro país, o una de las mejores, y sin embargo eso no aparece prácticamente en el libro. Lo que aparece es como un deslizamiento hacia los márgenes, es decir, qué hacen, qué esperan, qué sienten, cómo se sienten las personas pertenecientes a las comunidades Qom, Pilagá, Huichi, que participaron como extras, digamos, en la película, y no tanto la centralidad de ese acontecimiento. Yo te quería preguntar sobre cómo fue esa decisión, si te costó o no. Mira, en realidad fue, yo estuve en el rodaje, me interesaba sobre todo estar en la parte que se rodó en Formosa y en Corrientes, porque bueno, sabía que ahí había actores, digamos, actores no profesionales que provenían de estas comunidades originarias y me interesaba ver qué pasaba ahí, ¿no? En un rodaje que ya, bueno, es complicado cuando trabajan personas que no son actores o actrices profesionales, pero además con la característica de que eran personas que por ahí estaban acostumbradas a las cámaras cuando iban a hacer documentales, pero que ahí tenían que hacer de personajes que tenían que ver quizá con sus antepasados, pero no con su vida, o sea, la mayoría de los actores y las actrices de las comunidades, sobre todo la comunidad Qom, viven en la ciudad de Formosa, ¿no? En un barrio gigante que hizo algún gobierno, ya no sé cuál, hace muchísimos años, y donde trajo a personas de la comunidad Qom a vivir en la ciudad. Me interesaba ver qué pasaba con eso. No es que me lo planteé como tema de escritura antes de ir al rodaje, pero sí era una de las cosas, además de verla trabajar a Lucrecia, a quien admiro muchísimo, era, bueno, ver qué pasaba con esa mezcla, ¿no? Que de repente el protagonista es un actor mexicano muy famoso, venía una actriz española muy famosa, había actores y actrices de acá del país que también son muy conocidos, y bueno, qué pasaba cuando se juntaran con los actores y actrices no profesionales y sobre todo con estas características. Y después cuando estuve ahí, la verdad es que medio que yo no tenía mucha idea de cómo iba a ser ese libro, pero creo que un poco lo de ir corriéndome a la periferia pasó porque sentía que la única persona que no estaba haciendo nada en un equipo que era muy grande, de 50 personas trabajando, era yo, ¿no? Entonces, es como que todo el tiempo estaba diciendo, uy, no puedo, que no vaya a pisar un cable, que no me vaya, viste, como todo el tiempo diciendo, voy a arruinar una escena si me meto, sí. Claro. ¿Qué hago? Bueno, me corro. Y creo que fue un poco eso lo que después le dio la dirección al libro, que yo empecé a correrme a los márgenes del rodaje para no molestar. Y bueno, y en esos márgenes,
no sé, mientras se filmaba una escena allá lejos, podía hablar con los actores y actrices de las comunidades que estaban esperando a que les toque entrar, o con los técnicos, o bueno, eso, con los márgenes del rodaje, con lo que después no iba a salir en la película, pero que era necesario para que existiese esa película. Tu obra, Selva, tiene también una vinculación con el cine. Fue llevada a la pantalla grande El viento que arrasa, por ejemplo, que más de una vez lo hemos comentado por aquí. ¿Qué opinión? Me gustaría saber tu opinión sobre el final de la película El viento que arrasa. Bueno, el final de la película no es el mismo final de la Te novela. cambiaron el final, Selva. Cambiaron el final. Igual creo que, bueno, cuando decís, bueno, cedés los derechos para que el libro se adapte a otro formato, también creo que hay una conciencia de que el libro puede cambiar absolutamente todo, ¿sí? Claro. Si quien realiza la adaptación así lo quiere o es su lectura. Así que bueno, nada, podía suceder que cambiaran el final. Ya, de hecho, la película está narrada desde el punto de vista de Leni, que es la única protagonista mujer del libro. Entonces, bueno, me pareció lógico también que el final la tuviera ella como protagonista absoluta, tomando alguna cosa que aparece en la novela, porque en un momento ella fantasea con alguna vez abandonar a su padre e irse para siempre de allí. Entonces, bueno, es eso que en la novela era una fantasía, una expresión de deseo del personaje, en la película se encarna en el personaje. Selva, discúlpame, te corto. Puede ser que, te hago un paréntesis ahí, puede ser que en alguna primera versión del Viento que arrasa tenía más protagonismo Leni y después fue tomando más protagonismo el padre, con el transcurrir, digamos, de las versiones, del pulido, del armado de la novela, ¿no? Sí, totalmente, porque cuando yo empecé a escribir esa historia era para un cuento. Y en el cuento la protagonista era Leni. De hecho, esa primera versión se llamaba La hija, que era, bueno, la hija del reverendo, pero ella era la protagonista y era el centro de la historia. Y después en las reescrituras, bueno, fueron creciendo los personajes del reverendo y del mecánico, y bueno, y el personaje de Leni quedó en un segundo plano. En segundo plano, exacto. Me interesa meternos en el proceso de escritura de Selva Almada. En algún momento leí, por ejemplo, que vos descreés de quienes advierten sobre el temor a la página en blanco, que vos no terminás de entender a qué se refiere eso. ¿Es así o no? ¿Que descreés de que exista ese temor a la página en blanco? Sí, digo que en realidad yo no experimento ese temor porque no voy a la página en blanco, digo, si no hay algo que ya tenga un poco, que se haya revelado para mí antes de sentarme a escribir, no me siento a escribir. Entonces, un poco el chiste es ese, bueno, no tengo miedo a la página en blanco porque nunca me siento frente a una página en blanco a ver qué sucede. Claro. Voy con algo, un poco eso. Claro. Selva, en esto de los procesos creativos, sabemos que vos sos fuiste alumna, discípula de Laiseca. Contanos un poquito a ver qué herramientas te dejó Laiseca, qué tomaste de él, cómo llegaste y qué cosas tomaste de él, que te dijeron esto está bueno, esto voy a... que nos cuente alguna intimidad de la vida de Laiseca. Más allá de sus libros blancos en la biblioteca. Sí, yo lo conocí a Lai, yo ya había empezado a escribir hacía bastante cuando me mudé a Buenos Aires y empecé a ir a su taller.
un poco, fui a su taller por consejo de un amigo, porque yo no lo había leído, ni lo conocía, ni tenía ni idea de quién era Laiseca. Justo ahora, hace un par de días, se inauguró en el Centro Cultural Rojas una muestra de homenaje a él, que dio clases ahí casi 20 años, y ahí fue donde yo lo conocí, en el Rojas, en el taller del Rojas. Después, bueno, empecé a ir a un grupo en su casa y fue una larga relación de 17 años, de ser su alumna, de que sea mi maestro, de una amistad también muy entrañable que tuve con él. Lai era de esos maestros de esos maestros, era un maestro en el sentido más... de la vida. No sé, más íntimo de la palabra. Era un tipo que en esa época conocía a gente que también como yo estaban empezando a escribir. ¿De qué años estamos hablando, Selva, aquí? De los 2000, al principio de los 2000. Y que iban a otros talleres, a talleres con otros maestros y con otras maestras, y bueno, y siempre eran los cuentos de, no, porque tal cosa y tal, y Lai cómo es, y por ahí las cosas que contaban los demás eran, bueno, el maestro, el que te boludea, el que te bastardea, el que agarra la virome y te tacha todo, y bueno, y Lai era absolutamente lo contrario. Él, siempre decimos con los amigos que hice ahí en el taller, que Lai practicaba más bien una pedagogía muy amorosa. O sea, podían pasar meses hasta que te dijera algo negativo de un texto. Pero era una especie de estrategia. Él primero buscaba los aciertos, aún de los textos más horribles y escritos con los codos, él podía sacar alguna cosa linda para decir, y cuando se generaba una confianza, recién ahí empezaba a marcarte las cosas que no lo convencían o que le parecían que eran dificultades del relato que estabas escribiendo. Así que eso para mí, fue precioso trabajar con él, porque no es que era complaciente para nada, sino que, sabía como darte un poco de piola para que vos te animes a experimentar, a trabajar, como que trabajaras con tranquilidad. Y después empezaba él a trabajar con tu texto de una manera un poco más, nunca severa, pero sí, acá esto, sí. Fíjate, no sé, la voz de este personaje no tiene nada que ver con este personaje, cosas por el estilo, pero siempre en un clima de mucho cariño y de mucho respeto por el trabajo de las alumnas y los alumnos. Bien, vos sabés, Selva, que en este grupete que hacemos puro cuento, yo soy el único nacido en un pueblo de los tres. Vos naciste en Villa Elisa, en Entre Ríos. Y sí, creo que vos me vas a entender, porque estos muchachos a mí no me comprenden cómo yo miro las cosas o cómo entiendo el mundo. Tampoco, ¿o no? Tampoco es que nacimos en Nueva York, ¿no? Disculpame. Bueno. Sí, iba a decir, no sé, Franco nació en Tostado, que digamos que diría que es una ciudad, es una ciudad. Una gran urbe. No, claro. Es una gran urbe, al contrario. Pero me parece que tenés ahí también como una idea en cuanto a que la gente de pueblos chicos tiene una forma de concebir la realidad muy diferente, de escribirla también a lo que les pasa a la gente que nació en ciudades grandes. Sí. Bueno, qué sé yo, obviamente la gente que nació en una gran ciudad también tiene una mirada
Claro. ¿no? Distinta, digo, todo. Tenemos, creo que tenemos, sí, que tiene que ver dónde nacimos, con cómo aprendemos a mirar el mundo, cómo aprendemos a hablar sobre el mundo. Y bueno, y en los pueblos, claro que es bastante particular también. Hablando de mirar el mundo, Selva, cuando no estás enganchada escribiendo algo, un texto, un cuento, una novela, una crónica, ¿hacia dónde volcás tu mirada, tu atención? Bueno, no sé, bueno, por supuesto a la lectura, me gusta también el cine, me gustan las series, y me gusta también estar con gente, o sea, conversar o escuchar conversaciones, además de, bueno, de todo lo que me importa relacionado al país, a la política. Bueno, creo que medio que todos aquellos que escribimos estamos interesados siempre en un montón de cosas que después también dialogan con nuestros textos o con nuestros relatos. Sí, tal cual. Sí, sobre todo te lo preguntaba mientras te lo preguntaba, estaba pensando en que en muchísimos momentos de tu escritura, recuerdo ahora, hay como un poder de captación de ciertos detalles sobre los personajes, sobre todo, ¿no? A la hora de describirlos en un par de renglones, detenerse para poder captar cómo se mueven esos personajes, cómo piensan, cómo perciben. Entonces esto que decías recién, digo, me gustan las conversaciones, me gusta de repente mirar a la gente. Se nota, digamos, o yo lo noto por lo menos como lector de tu obra, que hay todo un saber, digamos, quizás a lo mejor inconsciente, que se va acumulando sobre de qué manera un personaje, una persona en la vida real, pero después un personaje a la hora de llevarlo al texto, puede ser como un paisaje complejísimo. Sí, sí. Sí, soy bastante observadora y bastante, como decía Celarayán, escuchona. ¿No? Él decía, más que un gran observador, soy un gran escuchón. Y yo también soy como una gran escuchona y bueno, y ahí, de ahí también lo que más me gusta, que es trabajar con formas y con cosas que vienen de la oralidad y después llevar eso al texto escrito. Entonces siempre estoy con la oreja parada, digamos, a ver qué aparece, qué puedo captar, y eso, bueno, se va ahí archivando en la memoria y después reaparecen los textos, o bueno, obviamente transformado, reciclado, pero sí, me interesa la gente, básicamente. Y además, como soy una persona muy callada, soy como la ideal para que la gente me cuente cosas, ¿no? ¿Viste? Claro. Soy de esas personas a las que la gente le cuenta cosas, porque como habla poco y la gente tiene que llenar los Claro. silencios. Así que, bueno, también me aprovecho un poco de eso después para escribir. Selva, bueno, estás de un reciente estreno de libro, ¿no es cierto? Una casa sola, Sí. que ha salido hace unos meses atrás, en donde raramente aquí el personaje principal es justamente una cosa, una casa, ¿no? Más que una persona. Cosa, una casa. Una cosa casa. Una cosa casa. Bueno, nada, brevemente, contanos un poquito esa experiencia, ¿no? Bueno, sí, la novela salió ahora en marzo, es una novela que empecé a escribir hace muchos años, las primeras escenas, pero bueno, empecé a trabajar ya con más frecuencia y en una escritura más sostenida el verano del 2025. Estuve trabajando varios meses en una novela que no fue, que era otra novela.
Y así que, bueno, recuperé de esa versión que no me gustaba las cosas que más me interesaban y que tenían que ver con eso, tenían que ver con la mirada de la casa y con la voz de la casa, que en esa primera versión no hablaba. Y bueno, empecé a trabajar de nuevo ya con la idea de que la casa fuera quien contara y que apareciera esa otra voz, que es la voz del monte, la voz de la voz de los espectros que viven en ese monte. Fue una escritura bastante rápida, o sea, bastante rápida, pero porque hacía también mucho tiempo que ese universo estaba un poco armándose en mi cabeza. Buenísimo. Sí, es estas voces que aparecen en el monte donde otra vez en tu obra podemos encontrar esto que charlábamos al principio, ¿no? De las creencias populares, de que no todo está en nuestra realidad está dado por lo que podemos ver y tocar, sino que hay otras cosas ahí inexplicables dando vuelta. Las supersticiones del interior profundo, ¿no? Sí, bueno, los fantasmas, las almas en pena, que me encantan y que ya habían aparecido en mis novelas anteriores, pero bueno, acá eso se potencia y aparecen una banda de espectros que me divirtió mucho escribir, porque además son almas en pena, pero que no penan, no sé, son personajes graciosos que siempre se están haciendo bromas y chistes y amagando peleas que nunca ocurren. Son como unos niños. Hay niños también, espectros niños, que son tremendos, que son unos salvajes. Y bueno, y se armó ese submundo que convive con la casa, donde bueno, estos se la pasan todo el tiempo de jarana y no sé, tomando ginebra, fumando cigarrillos que arman, o sea, nada, me gustó mucho escribir a estos personajes. Creo que más allá de esto que decís, de las supersticiones y demás, como que estos espectros igual me parece que son bastante particulares, ¿no? Que obviamente tienen que ver con lo espectral que hay en los relatos de campo, en los relatos provincianos, pero con eso, con una ligereza que creo que no es tan común en esos cuentos que conocemos. Selva, para cerrarnos vamos a quedar con este tema, con lo que mencionábamos al principio de tu visita a Rafaela y de tu excursión por San Expedito, porque la visita al predio San Expedito tiene una tradición local. Sí. Te vamos a hacer la pregunta impura, Selva. Todas las entrevistas las cerramos así y Maurito te va a hacer una pregunta impura. Faltaba la introducción. A ver, ¿cuál es? Claro, porque ahí está el árbol de la energía, ¿no? El árbol energético. Sí. ¿Es cierto que Selva Almada se negó a abrazar no solo el árbol de la energía, sino la cultura rafaelina? La cultura rafaelina que vendría a ser. Sí, el árbol es verdad, no, me dio un poco de pudor y no lo abracé. La cultura rafaelina, no sé, no la conozco. Fue exagerado, Fui un par de veces y nada, es una ciudad bastante particular. Justo para cerrar. Bueno. Selva querida, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos quedan un montón de preguntas afuera y de temas para seguir tocando, pero bueno, será la próxima, que seguramente habrá otra oportunidad. Seguro, cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Gracias, Selva. Gracias, Selva. Nos vemos pronto. Y nosotros nos reencontramos en 7 días. Por supuesto. Bueno, que disfruten la charla con Selva. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Nos vemos.